Bueno, la clase anterior habíamos hablado, ¿se acuerdan de las memorias caché? Entonces, dentro de las memorias caché, habíamos hablado que se clasificaban según la ubicación, el L1, nivel 1, dentro del chip de la CPU, que en la arquitectura Harvard tenía los datos e instrucciones en caché separadas. El nivel 2, dentro del chip de la CPU, que es de mayor tamaño que la L1. Y habíamos hablado de la L3, el nivel 3 exterior a la CPU, la motherboard, de mayor tamaño que la L2. Y que actualmente ya viene una L4, ¿sí?, que es superior a las anteriores. El tema, recuerden que sobre las memorias, estas son las memorias más caras. Entonces lo que habíamos visto acá, que en esta arquitectura Harvard, era, fíjense que tienen el chip del CPU y tienen las dos L1, y dentro del mismo chip también, o sea, dentro de la misma CPU, está también la L2. Después tenía los controladores de teclado, controladores gráficos, controladores de disco. Después tenemos una caché unificada L3, distinta a lo que es datos e instrucciones, ¿sí? Y teníamos la memoria principal, o RAM, ¿sí?, que era una Dynamic RAM. Eso ya lo vimos. Entonces, lo que está acá encerrado con un rectángulo, donde pasa la manito en este momento, es precisamente el envoltorio de lo que hace la CPU. Pero todo esto, este rectángulo que ustedes ven, ¿sí?, es la placa madre o motherboard. Entonces, habíamos visto que dentro de la jerarquía del Core i7, nosotros teníamos 2 cores o más, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 4 cores. De los 4 cores vemos que tiene sus registros, que va a una caché, L1. Tenemos otro que va a los datos de caché, de instrucciones. Tenemos la L2 unificada y tenemos la L3 unificada, que es la que se comunica con la memoria principal, que es la más lenta de todas estas memorias, ¿sí? Habíamos visto que esta era la estructura que tenía, en donde teníamos acá la memoria caché L3, que es compartida. Tenemos los 4 cores, core 1, core 2, core 2, core 3. Veíamos que tenemos acá las L2 individual para cada core, pero es compartida la caché. Y teníamos el controlador de memoria que interactúa a través de la interfase de la memoria dinámica con la memoria dinámica, ¿sí? Lo que es importante tener presente es que los componentes de una memoria caché son la memoria caché o caché de datos, o data caché, que es la caché estática, ¿no?, static RAM, de la que hemos venido hablando, que hay toda una lógica de administración de la memoria caché o controlador de caché, que es lo que acabamos de ver recién, y que hay un directorio de la memoria caché o memorias etiquetas o tag RAM. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la CPU genera una dirección, esa dirección va a la controladora de caché, ¿sí?, y pregunta si está en caché. Si está en caché, que se llama hit o acierto, busca el dato dentro de los bloques de su directorio y lo envía por el bus de datos a la CPU. Si no está en caché, ¿sí?, hay que hacer un acceso a la memoria dinámica para obtener los datos. Es decir, vengo acá, busco, no está, por el bus de direcciones, voy a tener que buscar dentro de la memoria dinámica, es decir, a través del bus de direcciones coloco la dirección, y a través del bus de datos voy a traer la información, le voy a asignar un bloque en la caché, ¿sí? Y de esta forma copio el bloque en la caché y paso el dato a la CPU. Recuerden que habíamos hablado que la lógica de la memoria caché era esto que habíamos hablado de la localización, tanto en el tiempo como en el espacio, de que cuando yo hago referencia a un espacio de memoria, ¿sí?, o en un periodo determinado de tiempo a la memoria, es altamente probable que lo que esté alrededor sea lo que después necesite. Entonces, por eso copio más de un bloque de memoria en la memoria dinámica, ¿sí? Entonces, después lo que habíamos hecho era hablar de que era el nivel inferior, el nivel más próximo a la CPU en la jerarquía de memoria. Bloque o línea es la unidad de transferencia entre la memoria dinámica, RAM y la caché. Típicamente son 64 bytes.
Caché, hit o acierto es cuando la CPU encuentra el dato buscado en el nivel inferior, es decir, dentro de la caché. Caché, miss o fallo, cuando el dato buscado por la CPU no se encuentra en el nivel inferior. Hit rate o tasa de acierto es el porcentaje de estos respecto del total de búsquedas o lecturas que realiza. Y la penalidad por fallo es el tiempo por reemplazar un bloque desde el nivel superior, incluido el tiempo para actualizar la CPU. ¿Quedó claro? Con esto concluiríamos memoria. Y vamos ahora a ver lo que sigue, que es el lenguaje ensamblador. ¿Sí? Entonces vamos a compartir acá la pantalla del lenguaje ensamblador. Lo busco. No lo veo. Entonces vamos a tener que ir a 3. ¿Ven ahí el lenguaje ensamblador? No lo ven. Aún no. No, profe. Ahora sí. En este momento sí. Bueno, ¿ustedes han Sí, ahora sí. programado ya? ¿Han utilizado la programación? ¿Ya saben programar algún lenguaje de alto nivel? En Python, profe. ¿En? Python. En Python. Bueno, está bien. ¿Es lo único en lo que han programado hasta ahora? ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Saben entonces lo que significa que tenemos diferentes niveles o jerarquías dentro de la programación? Acá lo que vamos a hacer nosotros es una abstracción jerárquica de cómo es el trabajo que realiza desde el usuario hasta el nivel más bajo del hardware. ¿Sí? Entonces, la abstracción jerárquica empieza en el nivel más alto, que es el lenguaje de alto nivel, que es el lenguaje en el que ustedes programan. Pero para eso, el lenguaje de alto nivel tiene que traducirlo a un lenguaje ensamblador, que es un nivel más bajo, que es el nivel 4. Ese lenguaje ensamblador también tiene que traducirlo para que sea comprendido por el sistema operativo. Ese sistema operativo lo tiene que interpretar de manera parcial, ¿sí? Dependiendo de si se hizo con un compilador o con el intérprete de comandos, y tiene que pasar al nivel de lenguaje de máquina. Y ese nivel de lenguaje de máquina tiene una interpretación o ejecución que va a ir, ya sea al microprograma o va a ir a la ejecución por parte del microprocesador. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Que cuando tiene una microarquitectura, tiene un microprograma, y entonces ese lenguaje de máquina va a tener que interactuar con esa serie de microprogramas que estaban ahí, y bajando un nivel más abajo todavía, podemos decir que está la lógica digital, que sería el nivel 0. Ahora, si ustedes han programado, deben tener claro lo que es un programa fuente, un programa ejecutable. ¿Lo tienen claro qué es un programa fuente y un programa ejecutable? Cuando programan en un lenguaje de alto nivel, ¿de qué parten ustedes? Del programa fuente. ¿Sí? Entonces, el programa fuente, al pasarlo por el compilador, obtienen el ejecutable. Ese ejecutable va a trabajar con datos de entrada, y en base a lo que ustedes programaron, van a tener datos de salida. Ahora, el compilador y el ejecutable son dos procesos distintos, la compilación y la ejecución. El sistema operativo tiene la posibilidad de tener un intérprete de comando que del programa fuente y los datos de entrada interpreta y llega a los datos de salida. Es decir, que el intérprete traduce y ejecuta simultáneamente.
Mientras que el compilador nos deja un programa ejecutable, el intérprete no nos deja un programa ejecutable, sino que parte del programa fuente con los datos de entrada y logra los datos de salida. ¿Sí? Entonces, estos deben ser algunos de los lenguajes de alto nivel que ustedes deberían conocer. Mencionaron uno recién ustedes, pero bueno, está Java, PHP, Ruby, C++, JavaScript, Scala, C. Entonces, hay varios lenguajes de alto nivel en los cuales ustedes pueden programar. Este es un esquema en el cual nosotros vemos cómo se mapean los contenidos del programa fuente en el programa objeto, que es lo que ustedes tienen luego de la compilación. Es decir, tienen una sintaxis y una semántica del programa fuente que ustedes realizan, pasa por el front-end, ese front-end hace que se reconozca dentro del set de instrucciones del procesador, ¿sí? Con el registro de instrucción va al back-end, y esa compilación tiene la sintaxis y semántica del programa objeto. ¿Ok? Entonces, es importante tener presente que el lenguaje, dentro de los lenguajes formales de programación, el compilador nos permite hacer esto, pasar de un programa fuente a un programa objeto. Y es importante tener presente también que el programador en Assembler usa direcciones lógicas o simbólicas, no son direcciones físicas. Entonces, también tengo la posibilidad de trabajar a partir del Assembler. Entonces yo tengo la sintaxis y semántica del programa fuente en Assembler, que eso lo van a ver a la izquierda, lo que tienen escrito son una serie de instrucciones del Assembler, ¿sí? Entonces, al pasar por el ensamblador, tengo la sintaxis y semántica del programa objeto, pero en lenguaje de máquina. ¿Sí? Vamos bajando de aquellos niveles. ¿Recuerdan los niveles que habíamos visto? Entonces, como vamos bajando de esos niveles, el assembler me va a permitir estar lo más cerca posible del hardware. Entonces, ¿cómo se programa en assembler? El assembler es específico para cada uno de los sistemas, de los microprocesadores. Los microprocesadores tienen lo que se llama un set de instrucciones. Ese set de instrucciones es típico de cada microprocesador y nos muestra cuáles son las instrucciones que realiza, cuánto tiempo en pulsos de reloj del sistema utiliza para ejecutarse y qué hace. ¿Cómo son los formatos de la instrucción? Toda instrucción consta ahora básicamente de dos elementos. La primera parte que va a ser el código de operación y la segunda parte que van a ser direcciones o operandos con los cuales voy a operar respecto a lo que me dice que tengo que hacer el código de operación. Entonces, el código de operación me define la instrucción y los campos de dirección, que después vamos a ver que pueden ser registros, ¿sí? Especifican la ubicación de los operandos. Esos operandos se pueden ubicar en registros, se pueden ubicar de manera indirecta a través de guardar en un registro la dirección de memoria en donde realmente está el dato. Entonces yo leo el registro. Y eso que me va a permitir encontrar las diferentes direcciones, con las direcciones de memoria, ir a encontrar los datos de los operandos, se va a terminar llamando modo de direccionamiento de los datos. La arquitectura Intel y AMD es una máquina de dos direcciones e instrucciones que tienen una longitud variable. Las características se ven reflejadas en la sintaxis y la semántica de cualquiera de las instrucciones que tengan esa arquitectura del lenguaje ensamblador. Entonces, ¿qué utiliza el lenguaje ensamblador de Intel y AMD? Utiliza nombres simbólicos para los códigos de operación, lo que nosotros vamos a llamar un mnemónico. Es decir, fíjense acá nosotros abajo tenemos sumar como operación y abajo a la derecha tenemos ADD, que va a ser el mnemónico en el que nosotros vamos a escribir el programa para que después el lenguaje ensamblador lo entienda. Por otro lado vamos a tener operandos, que son constantes o variables, y direcciones de memoria, que vamos a llamar labels. El formato entonces de una sentencia ahora dentro del lenguaje ensamblador, ¿cómo va a ser? Va a tener el label, es decir, la dirección de memoria, va a tener el mnemónico, después va a tener el operando destino y finalmente el operando fuente. Esto es importante tener presente. Primero está el operando destino y después el operando fuente. ¿Qué tipo de operaciones vamos a tener y cuáles son los mnemónicos genéricos?
Sumar va a ser ADD. Restar va a ser sum. Multiplicar va a ser mul o imul si es un entero, el que vamos a multiplicar, integer mul. Complemento 2, el neg. And, una función lógica. Not, una función lógica not. Almacenar. Store, que no es en Intel, pero store quiere decir store en inglés. Cargar, LD, que tampoco es en Intel, pero es LD es de load, de cargar. Mover, move. Saltar, JMP, de jump. Llamar a procedimiento, call. Entrada, salida, in si entra, out si sale. ¿Qué tipo de instrucciones nosotros vamos a tener? Los tipos de instrucciones que vamos a tener van a ser de distinto tipo. Algunas serán de transferencia, otras serán aritméticas, otras serán lógicas. Habíamos visto que el microprocesador tenía lo que se llamaba la unidad aritmética y lógica. ¿Recuerdan? Entonces, dentro de esa unidad aritmética y lógica donde se realizan todos estos tipos de instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones vamos a tener de transferencia? Y bueno, van a ser move, push o pop. Push es empujar, pop, sacar. ¿Qué hacen estas instrucciones de transferencia? Transfieren datos, mueven datos entre lugares de almacenamiento, ya sea entre registros, entre direcciones de memoria y así. Entonces, ¿qué tipo de instrucciones voy a tener de transferencia? Primero, de registro a registro. Fíjense cómo se pone R1, la flechita y R2. Si yo estuviera colocando MB, ¿sí? O move, R1, la flechita R2, que en la flechita podemos ver que es la coma. ¿Qué estaría pasando? Estaría moviendo los datos del registro 2 al registro 1. Entonces, recuerden que primero en la instrucción se coloca el destino y después se coloca el origen. En el segundo caso, en el B, yo tengo una transferencia de registro a memoria. Entonces estoy transfiriendo el contenido del registro 1 a la dirección de memoria que está especificada dentro de los corchetes. Es decir, que yo ahí voy a tener un valor, y ese valor que está dentro de los corchetes es la dirección de memoria donde yo voy a cargar los datos. Y después al revés, cuando llevo de memoria a registro, lo que yo tengo es la dirección de memoria en donde voy a ir a buscar el dato, y a qué registro lo voy a transferir. En este caso, estaría trayendo el contenido de la dirección de memoria address y lo colocaría dentro del registro R1. ¿Queda claro eso hasta acá? Es la traducción del inglés abreviado. Generalmente todos los comandos sí. ¿Queda claro lo que dijimos de las instrucciones? Formato de la instrucción y que es código de operación, operandos, y dentro de la instrucción siempre vamos a tener la instrucción, el operando destino y el operando fuente. ¿Sí? En el caso de las aritméticas, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a tener R1 más R2 que se va a cargar en R1. Este R1 podemos ver que es el registro A del acumulador. ¿Sí? Después voy a ver que puedo sumar el contenido de un registro con el contenido de una posición de memoria y guardarlo en un registro. O puedo sumar el contenido de una dirección de memoria más el contenido del registro y dejarlo en una dirección de memoria que yo quiera. Y después tengo las funciones lógicas, que son AND, OR, NOT y SOR, en donde en SOR yo voy a tener la posibilidad de, haciendo SOR sobre la misma variable, ponerla a 0. Es una instrucción que se utiliza muchísimo en la programación. Entonces cuando encuentren SOR a x, a x, lo que está haciendo en realidad es colocar esa variable a 0. ¿Sí? Entonces, ¿y esta función es lógica entre qué se va a poder realizar? Se va a poder realizar entre el contenido de una posición de memoria y un registro, y de guardar la información en un registro. Lo voy a poder hacer entre una dirección de la posición de memoria y otro registro y guardarla. Fíjense que ahí están los operadores I, el operador O, ¿sí? Entonces, lo importante es que voy a poder trabajar con posiciones de memoria y los registros, y guardar la información en los registros, o voy a poder trabajar entre registros entre sí, o entre direcciones de memoria entre sí. Pero siempre voy a necesitar pasar por un registro, que es el registro acumulado. Desde el punto de vista del control de flujo, aquellos que son los que hacen la ruptura de secuencia,
Normalmente en todos los programas, la ejecución de las instrucciones viene de manera secuencial, entonces permite romper ese esquema de procesamiento secuencial en las instrucciones, y tenemos los saltos incondicionales, que cuando llega ahí va a saltar sí o sí. Tengo saltos condicionales, esos saltos condicionales se hacen en referencia a unos registros especiales que tiene el microprocesador, que se les llaman banderas o flags. Esas banderas van cambiando su valor según van cambiando de acuerdo a la ejecución de las instrucciones que se van realizando. Entonces, ¿qué banderas son? Bandera de 0, si el resultado fue 0, si hubo overflow, si hubo carry. Es decir, que eso va a ser lo que me va a permitir a mí conocer esos saltos incondicionales. Otra estructura de ruptura de secuencia va a ser cuando llamemos a un procedimiento remoto, ¿sí? Y otra va a ser a través de interrupciones. Desde el punto de vista de la entrada-salida, en la X86 existen instrucciones especiales que son para comunicarse con los dispositivos para entrada y salida de datos. Entonces voy a tener de puerto registro, con lo cual voy a tener que necesitar saber el número de puerto y a qué registro va, o de registro puerto. Entonces pongo el registro al final y lo envío al número de puerto que yo defino. ¿Hasta acá quedó claro? Uno se siente más solo que perro malo en este lugar que no responde a nadie. Bueno, dentro de la red, de los registros que existen dentro de la arquitectura X86, lo que yo tengo son esta serie de registros que ustedes ven ahora en pantalla, donde cada uno de los registros tiene propósitos en particular. Entonces yo tengo registros de propósito general, que van a ser con los que haga generalmente todas las operaciones, que en este caso son de 16 bits, entonces son AX, BX, CX y DX. Después voy a tener registros de direccionamiento de memoria, que son el SI, DI, BP y SP. Después voy a tener registro de segmentos, que va a ser el CS, DS, ES y SS. Y después voy a tener las banderas, ¿sí? Que son las flags, y el IP, que es el registro que guarda la dirección del próximo programa, de la próxima instrucción a ejecutarse. El SP es el que es el stack pointer, que me va guardando la información, ya vamos a ver más adelante, para cuando yo llame a una subrutina y pueda volver a esa, de la subrutina donde estaba. Cuando el microprocesador pasó a tener 32 bits, la palabra, entonces en lugar de llamarse a X, ahora se empezaron a llamar todos con E, para identificar que era de 32 bits y no de 16. Entonces tengo EAX, EBX, SX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP, EIP, y los segmentos de registro CS, DS, ES, FS, GS y SS. ¿Sí? Dentro del registro de la 54, lo que se agregó ahora es que tanto los registros de propósito general como los registros de direcciones, como los registros de propósitos especiales, ¿sí? Ahora se le agrega, se le saca la I, se le coloca el R para identificar que son registros de 64 bits. Entonces, cada uno de los registros fue englobando el anterior. Fíjense que se pasó de 8 bits, cuando yo estaba sentado ahí donde estaban ustedes, a 16 bits, y eso hizo que encuentren ustedes muchos programas en la arquitectura Intel que se hable de, en lugar de hablar de la X, se hable del AL y el AH. El AL porque es el A low, que es la parte baja del registro X, y el AH es la parte alta del registro X, cuando yo trabajo con una arquitectura de 8 bits. ¿Sí? Entonces me permite a mí trabajar o con los 16 bits o con los 8 bits. En el caso de AX tiene 32 bits, fíjense que engloba también a AL, AX y AH. Y después tengo los RAX que son de 64 bits. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que yo puedo trabajar. Lo importante es tener presente que esto se realizó de este modo para que programas que habían sido realizados para arquitecturas anteriores puedan seguirse utilizando en arquitecturas posteriores. ¿Qué tienen los registros de estado, flags, flag o rflags? A diferencia de los registros anteriores que funcionan como una unidad,
Este registro está formado por variables lógicas, que son las banderas o flags, y los valores, como les decía, dependen del resultado de una operación aritmético-lógica. Entonces, una que voy a tener es el SF, que es la bandera de signo. Se setea, pone 1 si el resultado de la operación fue negativo. La bandera de 0, que se coloque en 1 si el resultado fue 0. En acarreo, se setea si hubo un acarreo fuera del registro en operaciones aritméticas sin signo. Overflow, se pone a 1 si hubo un overflow o desbordamiento en operaciones aritméticas con signo. ¿Sí? Y paridad, PF, se setea cuando el resultado tuvo paridad par. ¿Cómo funciona todo? Ya lo hemos venido viendo, pero para repasar. La unidad aritmético-lógica, que es la UAL, la pueden encontrar en alguna bibliografía como ALU, porque es Arithmetic and Logic Unit, ¿sí? Es lo mismo en inglés. Bueno, entonces yo voy a tener el registro AX, el registro BX internos al procesador, que a través de bases internos van a entrar al UAL. En este caso estamos demostrando una operación de suma entre el registro AX y el registro BX, ¿sí? Entonces fíjense que AX vale todo 1, BX vale 1, entonces, ¿qué va a pasar si yo sumo AX más BX? Dentro de la palabra me queda todo en 0, pero hubo un acarreo. Esa es la razón por la cual el valor que yo tengo es 1 dentro de la bandera de acarreo. Fíjense la bandera de acarreo, ¿sí? Es la CF, ¿sí? Entonces tengo un 1 en la última bandera, ¿ok? ¿Cómo son ejemplos de instrucciones? El ejemplo es mov AXBX, para hacer referencia a que eso es lo que pasa, lo que yo puedo dibujar, perdón, es AX, una flechita que apunta a X desde BX. Entonces ahí, cuando yo veo esa simbología, yo sé que estoy diciendo que estoy moviendo el contenido de BX al registro AX. Es un tipo de instrucción de transferencia y copia el contenido del registro BX en el registro AX. ADD BX, bar. Entonces yo ahí lo que pongo es BX apuntado por una flechita, ¿sí? Que va a ser BX más un valor. Entonces, en este caso, una operación aritmética que suma el registro BX, el contenido de la posición de memoria 1000 y pone el resultado en BX. ¿Por qué suma el contenido de la posición de memoria 1000? Porque está entre corchetes. Si yo hubiera puesto BX más 1000 sin corchetes, le hubiera sumado al registro BX el valor 1000. ¿Se entiende ahora? Y lo dejaría en BX. La que sigue, AND, de X a X. Entonces, dx apuntado por dx y ampersand a x, es una instrucción lógica, que es un producto lógico del contenido del registro dx con el del registro ax, el resultado se guarda en dx. Sub cx a x, esto es una resta, es decir, que yo estoy restando a x menos cx y dejo el resultado en cx. ¿Sí? Mov bar bx es una instrucción de transferencia, copia el contenido del registro BX en la posición de memoria 1000, por el que están dentro de los corchetes. Inc AX es AX más 1, y eso queda guardado en AX, es una instrucción aritmética, suma 1 a BX. Y después tengo CMP CX AX, que es una instrucción aritmética, y va a restar de AX de CX, pero no cambia los datos de los registros, solo actualiza los flags de estado. Es decir, resta AX de CX. Y con eso configura los bits de flag, de estado. ¿Eso me va a servir para qué? Por ejemplo, yo comparo dos números. AX y CX son distintos. Entonces yo tengo una orden que se llama J no E, que quiere decir jump not equal. Entonces, cuando los números son iguales, no hago nada. Pero cuando los números son iguales, no hago caso a esa reunión, a esa instrucción. Entonces, una instrucción de salto condicional, en el cual yo puedo comparar un contador que quiero que llegue hasta un determinado valor cuando esté programando en Assembler, y que cuando llegue ese valor
deje de producirse el ciclo. Entonces, ¿qué hago? Coloco la instrucción de comparación. En realidad, desde el punto de vista de la ejecución, solo lo que hace es restar un número del otro. Pero con eso activa las flags. Entonces, si los números son iguales, el resultado va a ser de una resta 0. Entonces me va a colocar la bandera de 0 como resultado 0, y eso me está diciendo que los números son iguales, indirectamente. Una cosa importante a tener presente, lo vamos a ver con mucho más profundidad el año que viene en sistemas operativos, aquellos que tengan que estar conmigo en segundo año. Sí, te escucho. Una duda, en el primero, cuando hacía la transferencia de datos, ¿los dos quedan valiendo el mismo registro o Perdón, se vamos copian y acá. se cortan? A ver, vamos a ver. Que se me tildó la máquina. Bien, volvemos para atrás. ¿Acá? Claro, en el move, ¿se copia el registro y valen lo mismo o se corta solo que y BX queda No, vacío? copio el contenido de uno en el otro. Entonces AX tiene el mismo valor que BX. No es que vacíe el BX, Listo, sino listo. que Gracias. BX tiene el mismo valor de AX. Está bien, buena pregunta. Porque como es move, generalmente mover significa cortar, ¿no? ¿Sí? Claro, por eso. Bien, no, es copiar acá. O sea, los dos registros quedan con el mismo valor. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, lo que les decía, aquellos que tengan la dicha o no de estar conmigo el año que viene, el sistema operativo vamos a ver bastante mejor esto de direcciones virtuales y direcciones físicas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablemos de que programamos, ustedes van a programar y va a tener una dirección de la instrucción. Esas direcciones son direcciones virtuales, pero las tenemos que transformar en direcciones físicas para poder ejecutarla dentro de la memoria principal. Entonces, eso es lo que hace el sistema operativo a través de un mecanismo que se llama traducción de direcciones. ¿Sí? Entonces, la dirección virtual es la dirección lógica generada por el ensamblador cuando ustedes hacen el ensamblado del programa. ¿Sí? Cuando ustedes hacen el programa en Assembler, ustedes van a ir colocando una determinada dirección. Por ejemplo, 179A, 100. En esa dirección yo voy a tener la instrucción que me coloca 0 el primer registro, SOR AX, coma X, ¿no? Entonces ahí esa es la primera dirección virtual. Después voy a tener 102 o 104 y voy a poner, por ejemplo, move bx, x. Entonces, muevo el contenido de ax a b. Puedo poner move cx, 30. Entonces le cargué el valor 30 dentro de cx. Si todas esas direcciones que yo estoy mencionando primero, 100, 102, 104, son direcciones virtuales, que son direcciones lógicas que generó el ensamblador. Pero a eso lo tengo que transformar en direcciones físicas, que es con lo que trabajo en la memoria principal. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto es, la dirección de la instrucción tiene 16 bits. Eso va a estar cargado en el IP. Este IP lo pueden encontrar también como CP, contador de programa. Entonces, ahí el IP que tiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutarse. Esos 16 bits entran a un hardware, que es la traducción de direcciones en conjunto con el sistema operativo, ¿sí? Entonces, tengo la dirección del principio del segmento de 16 bits, que se une a la dirección de la instrucción, y de ahí saco la dirección física. ¿Qué significa esto? Yo tengo, la dirección de la instrucción va a tener un valor, pero el programa, cuando yo lo cargué en memoria principal, a ver, yo programé un programita que tenía la posición 100, la 102, la 104 y la 106, ¿ok? Con sus instrucciones respectivas. Ahora, la dirección de la instrucción que está en la IP me dice 102. Bárbaro. Esa es la dirección virtual. ¿Cómo sé ahora
en la memoria principal dónde está cargada esa dirección virtual. En realidad, cuando yo cargo en la memoria principal, cargo el programa como un todo. Y cuando cargo el programa como un todo, yo cargo, ¿sí?, en el CS, en el registro CS, cuál es la dirección de principio del segmento. ¿Sí? Entonces, ese código de segmento que es el CS, me dice la dirección de donde empieza el segmento de todo el programa. Si este programa empezaba en 100, yo ahí voy a tener el 100. Pero me tengo que ir a la dirección que es 102, no a 100. Entonces, la dirección de principio del segmento más la dirección de la instrucción me traducen en la dirección física en donde está cargada ahora la memoria principal. ¿Por qué? Porque la dirección del principio del segmento 100 se cargó ahora, por ejemplo, en la posición 30 de la memoria principal. Entonces, eso que se cargó en la dirección 30 de la memoria principal, yo ahora le tengo que decir, el programa empieza en la 30. Ahora, ¿cuál quiere ir usted? Y a la 102. Bueno, en la 30 está la 100, la que sigue es la 102. ¿Me explico? Entonces, de esa forma encuentra la dirección física en la memoria principal de la dirección de la instrucción que estoy buscando. Porque esencialmente habíamos dicho que había 3 pasos básicos dentro de lo que tenía que hacer el microprocesador cuando recibía una instrucción, que era búsqueda, decodificación y ejecución de la instrucción. ¿Se acuerdan? Entonces, en el momento de la búsqueda, lo que hace es transformar las direcciones virtuales que están en el programa, ¿sí?, que es lo que se cargó en el IP, porque el microprocesador dice, bueno, ahora tengo que ir a buscar la dirección 102 del programa. ¿Y dónde está la 102 en la memoria principal? Y bueno, tengo que buscar el CS donde cargué en la memoria principal el programa. Entonces, con la dirección cargada en el IP más la dirección del principio del segmento, hago la traducción y encuentro la dirección física de esa instrucción en la memoria principal para buscar la instrucción. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, ese modelo de memoria, de trabajo de memoria, lo vamos a ver el año que viene con más precisión. Se llama segmentación. Hay básicamente 2 técnicas. Esta que es la segmentación y está la paginación. Entonces, algunos sistemas operativos usan segmentación, otros utilizan paginación, pero bueno, la lógica es la misma. Entonces, es lo que yo veo acá, ¿no? Yo digo, bueno, yo tengo la dirección en el IP, tengo la dirección de 100, ¿sí? Entonces, 100 es lo que tiene la IP. Y en el CS tengo cargado 0F, F0. Entonces, cuando yo sume las dos, me va a dar una dirección de 20 bits, que en este caso la dirección va a ser 010F0. ¿Ok? Y esa dirección es la que va a buscar, que está dibujada en verde, dentro de la pantalla. ¿Lo ven? Porque el 0F, F0, es a partir de donde yo cargué los datos, de ahí para arriba. ¿Se entiende ahora? Entonces, como yo cargué desde 0F, F0, yo digo ahora con el 0100, ¿cuánto me tengo que desplazar hacia arriba para encontrar el dato que estoy buscando? ¿Ok? ¿Quedó clara esa lógica? Sí, no, no veo yo por qué. No Más veo. o menos, más o menos, profe, puedo volver a repetir. Repito, lo mismo que dije recién. Fíjense, en el contador de programas yo tengo ahora la dirección 100, 0100. ¿Sí? Pero esa dirección 0100 está dentro de un programa que yo hice. Y ese programa lo cargué en la memoria principal. ¿Sí? Deme un segundito. Perdón esta interrupción. Vuelvo de nuevo. Tengo la dirección 0100, que es la dirección dentro de un programa. Ahora, ese programa yo lo cargué en la memoria principal. Pero, ¿dónde empieza ese programa que yo cargué en la memoria principal? Ese, ¿dónde empieza el programa? Me lo dice el registro CS.
Entonces, como yo en el registro CS tengo el valor de donde empieza el programa, se lo sumo al valor de la dirección virtual generada para que entre los dos me dé el valor en donde encontrar, acá donde ven la manito ahora, dónde está ese segmento. ¿Por qué? Porque yo todo el código lo cargué acá, pero al cargar todo el código acá, yo empecé en 00F0 para cargar el código. Pero ahora me dice, no, pero me tengo que mover 100 para arriba. Entonces me voy 0,100 para arriba y sumo 0100 más 0FF0 y eso me da 010F0. ¿Se entendió ahora? Entonces, Sí, ahora sí. el microprocesador genera instrucciones virtuales, direcciones virtuales. Mientras que luego de traducirlo, yo necesito la dirección física en la memoria para encontrar el dato. Porque, a ver, cuando yo cargo el programa, lo cargo independientemente de dónde se cargó en la memoria después, cada vez que lo cargo. En este momento se cargó en 00FF0, pero en la próxima vez que yo quiera cargar ese programa, por ahí se carga en otra posición de memoria. Lo que no cambia es que el programa tiene diferencia entre sus instrucciones, y esa diferencia entre sus instrucciones es un offset, que es la dirección que está cargada en el IP, que me permite a mí ir a buscar la dirección, la posición de memoria que necesito para traer el dato. ¿Se entiende? A este fenómeno o a esta técnica se le llama traducción de direcciones de memoria virtuales en físicas, y esa traducción me permite encontrar los datos en la memoria principal para llevarlos al procesador. ¿Ok? Porque lo que transforma es la dirección, entonces encuentra la dirección 010F0 y se lleva el dato que está en ese lugar. ¿Ok? ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe. Sí, sí. Ahora sí, bueno. Entonces, también tengo la posibilidad yo de decir, cuando yo voy a cargar la instrucción, yo ahora tengo el contenido del registro u offset, ¿sí? Yo voy a cargar el contenido del registro, ¿sí? La dirección del principio del segmento, hago la traducción y nuevamente obtengo la dirección en donde encuentro el dato. Entonces lo que importa es dónde encuentro las direcciones. Fíjense que acá, esta va a ser un modo de direccionamiento distinto en donde yo voy a tener el valor que le tengo que sumar al principio del segmento para moverme, ¿sí? Pero no está en el registro IP. Yo ahora lo estoy cargando en el programa. Por ejemplo, yo en el programa le digo, vas y busca en la dirección de memoria 30 el dato. ¿Se entiende? Entonces ahora el contenido de un registro más la dirección del principio del sistema me va a decir dónde está la dirección de memoria que yo puedo acceder o que necesito acceder. ¿Se entiende? ¿Se entiende que acá hay un modo de direccionamiento en el anterior? Perdón, ahí, donde yo vengo del registro IP en la búsqueda, pero cuando ya cargo la información, yo ahora tengo el contenido del registro más la dirección del principio del segmento, obtengo el segmento de datos, la dirección a la que tengo que alcanzar. Para que se entienda esto, lógicamente ahora vamos a ver que un ejemplo de esto es, fíjense, yo tengo AX y BX, y comparo AX con BX. Lo que habíamos visto es que en realidad lo que hace CMP, resta uno de otro. Y el restar uno de otro me da diferencias en las banderas. ¿Sí? Al ser distintos, la bandera de 0 no se puso a 0, no se puso a 1. Entonces, al no ponerse a 1, esa comparación me dice que AX y BX son distintos. Lo único que me sirve la comparación, el CMP, para saber que son distintos o iguales. ¿Ok? ¿Qué instrucciones tenemos de salto? Por ejemplo, el código de operación que van a tener ustedes va a ser JE o JZ. O sea, salte si son iguales o salte si dio 0 el resultado. ¿Qué bandera va a mirar? La bandera ZF, que esté igual a 1. Cuando yo tenga jump not equal o jump not Z,
¿sí? Va a ver la bandera de Zeto, de ZF, pero con el valor 0 ahora. Porque no son iguales o no fue 0 el resultado de la operación. Cuando yo compare si son iguales, me lo está dando por dos lados. Me lo está dando, no son iguales porque el resultado de la resta no dio 0 como operación, y además porque el resultado de la operación no tuvo éxito. Entonces, como no tuvo éxito el resultado de la operación, me pone la bandera en 0. Entonces, así voy a tener que cada una de las instrucciones de salto va a depender de las banderas del microprocesador para hacer las operaciones. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende qué significa estos códigos de operación, qué son las banderas y qué es el resto? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Denme un segundito que otra vez me interrumpen acá, esto de dar clases Perdón, a veces el estar en la casa tiene algunas actividades que no son tranquilas como en la universidad. ¿Se entendió esto? Si esto se entendió, entonces, todo lo que viene a continuación son las instrucciones que vamos a tener con control de flujo, ¿sí? Y cómo se realiza. Entonces yo tengo, por ejemplo, los saltos incondicionales, que el comando va a ser JMP, y va a ir a una dirección de salto. JCC, ¿está bien? Donde CC es la condición de salto que yo coloque. Por eso JNZ quiere decir salte mientras no sea Z, no sea 0. JNE va a ser salte, jump, not equal, mientras no sean iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, jump etiqueta, entonces vamos a tener la etiqueta que va a ir a una determinada dirección IP, es un salto incondicional, carga el valor que está en la etiqueta en el IP. ¿Por qué? Porque yo voy programando, y cuando programo y quiero un bucle, o quiero un salto a un determinado lugar, coloco jump y la dirección de memoria donde quiero que salte, dentro del programa. ¿Sí? Ahora, dentro del programa, después nosotros sabemos que ese valor después se va a tener que corregir con la traducción para obtener la dirección física de ese lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, abajo, por ejemplo, tengo JE a X. ¿Sí? Ese es un salto condicional. Carga el IP con el contenido de X y ZF es igual a 1. ¿Sí? Después, call label, ¿sí? Es una llamada a procedimiento. El procedimiento va a estar guardado en esa dirección. ¿Sí? Y lo que hace es, acá fíjense que dice IP más 1 a la pila y el label al IP. Guarda la dirección de retorno en la pila, eso es lo que quiere decir el pila con IP más 1, porque yo en la pila tengo que volver después a donde salté cuando llamo el procedimiento. Entonces guardo esa dirección de retorno y cargo en el contador de programa, lo que cargo yo es la dirección del procedimiento para que ejecute el procedimiento. Y el último valor del procedimiento, ¿qué va a hacer? Volver a tomar el valor del IP, que ahora es el IP más 1, ¿sí? Para retomar la pila y volver a ejecutarse desde donde salió para hacer el procedimiento. ¿Sí? Entonces, red es lo que guarda en el IP la dirección de retorno, que es el retorno a la llamada de procedimiento. ¿Sí? Saca la dirección de retorno de la pila y carga el IP con esa dirección para que luego que se ejecuta el procedimiento, yo vuelva al lugar en donde está. Entonces, acá lo pueden ver como procesamiento de una instrucción. Yo me vengo ejecutando las instrucciones hasta acá. Cuando llego acá, yo tengo que pasar a buscar el procedimiento. Pero después tengo que volver otra vez a donde estaba. Entonces, lo que yo tengo que hacer siempre fundamentalmente es guardar en el contenido, en el IP, el contenido de la posición que sigue. Porque si no, no voy a poder continuar en donde estaba. Y en la pila guardo la dirección de retorno de este programa para que después pueda volver a ese lugar. ¿Ok? Entonces, primera operación, lo que hago es guardar la dirección de retorno acá, busco el label acá, ejecuto la subrutina que tenía que tener, busco el retorno acá, este retorno está en la pila y me da la dirección de retorno para que retorne a este lugar. ¿Ok? ¿Se entendió eso?
Instrucciones de control de flujo, la llamamos procedimiento. De procedimiento va a ser call label y el retorno. ¿Sí? Si eso quedó claro, vamos a hablar ahora de lo que son los modos de direccionamiento. Modo de direccionamiento son las formas que una instrucción se establece en dónde voy a encontrar los operandos de datos que van a ser objeto de las acciones definidas por el código de operación. Yo les mostré recién que el formato de una instrucción era código de operación, podía tener el label, que el label es la idea de programar, ¿sí? Dar las posiciones de memoria para que programe yo cada una de las instrucciones, ¿sí? Pero después venía el código de operación y los operandos. Entonces, los modos de direccionamiento son la forma en que la instrucción establece en dónde se encuentran los operandos de datos que van a ser objetos de esa instrucción que establece el código de operación. De ello depende en gran parte la complejidad del diseño de la microarquitectura. Y ahora le vamos a dar ejemplos de todos los modos de direccionamiento, por lo menos los más comunes, como para que puedan trabajar en el práctico también haciendo mínimamente aunque sea un programa, ¿sí? Antes de llegar al parcial. Entonces, en el modo de direccionamiento implícito, la instrucción no tiene un operando o está definido implícitamente en el código de operación. ¿Sí? Por ejemplo, el INT3. INT3 es el cierre de cualquier programa. Entonces, implícito en el modo de direccionamiento está escrito qué es lo que tengo que hacer. Lo mismo con STI, lo mismo que con push A. ¿Sí? Lo que está abajo, que dice CC, FB y 60, son los códigos de operación, ¿sí? En los que transforma el assembler, cuando yo empiezo a ejecutarlo, el mnemónico INT3. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con más claridad. Modo de direccionamiento de registro. Los datos están en los registros de propósito general. Entonces el código de operación va a tener el registro 1 y el registro 2. Un ejemplo de esto en ensamblador es mov AXBX. ¿Qué está haciendo la instrucción mov AXBX? Copiando el registro BX en AX. Exacto, copiando el registro BX en AX. Y miren, ustedes escriben en ensamblador mov AXBX y el lenguaje máquina escribe 89D8. Nada que ver, ¿no? Modo de direccionamiento inmediato. El dato se encuentra dado explícitamente en la instrucción. Por ejemplo, voy a tener el código de operación, R1 y el dato. En assembler, un ejemplo sería mov AX003. ¿Qué estaría haciendo ahí? ¿Qué estaría cargando en AX? 003, profe. 003. Directamente el valor. Por eso hay que darse cuenta que cuando está entre corchetes, ahí sí sería la posición de memoria a la que apunta 003. ¿Sí? Pero acá es cargar en el acumulador el valor 003. ¿Ok? Bien. Modo de direccionamiento directo. En el modo de direccionamiento directo, el dato está referenciado por su dirección de memoria. Fíjense la diferencia con el inmediato al directo. El inmediato carga el dato directamente. En el directo, lo que carga es lo que está en esa posición de memoria en el registro ahí. ¿Ok? ¿Se entiende ahora? ¿Qué cargaría en AX ahora? ¿Qué valor cargaría en AX? No, El 2000, profe, ¿no? no, carga en la posición de memoria que está en Que se 2000. encuentre. No. Claro, va a 2000 y busca el dato que encuentre en 2000. ¿Ok? Porque este corchete, ¿no, profe? Claro, ¿se entiende? Ah, Fíjense claro, la claro. única Dale. diferencia. Fíjense, la diferencia es que antes estaba sin corchete
Al estar entre corchetes, ahora va a buscar el dato de esa posición. ¿Ok? ¿Se entendió? O sea, buscaría el dato que está en la posición número 2000 y lo copia en AX. Exactamente. Eso es lo que Ah, hace. está. En cambio, antes cargaba el valor que estaba después. Y la diferencia en el assembler es solamente sacarle los corchetes. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? El anterior sin corchete, este con corchete. Modo indirecto por registro. El dato está referenciado por el contenido de un registro. En caso de ser un registro índice, si utilizamos el SI o el DI, se suele denominar indexado. Entonces, ¿cómo hago ahora? Yo tengo el código de operación, el registro 1 y un registro. Que ese registro va a estar entre corchetes. Si el registro está entre corchetes, ahora yo tengo que ir a ver el contenido del registro y ahí voy a tener la dirección de memoria donde tengo que buscar el dato. ¿Se entiende ahora? Me dice mov AX y entre corchetes BX. ¿Qué me está diciendo eso en realidad? Eso me está diciendo que yo vaya a mirar el registro BX, que acá lo tenemos, ¿sí? Este dibujo de acá, este naranja, y ahí voy a encontrar un valor. Ese valor es la dirección en donde tengo que ir a buscar el dato. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Modo relativo de registro. El dato está referenciado por el contenido de un registro que se le suma una constante que se llama desplazamiento u offset. Entonces, fíjense el ejemplo acá. Yo digo mov AX, y entre corchetes dice BX más 50. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que ver, ese 50 es el offset que va a estar después de la operación. ¿Sí? Porque está el registro y el offset. El offset es el 50. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que mirar el contenido del registro BX y a ese contenido sumarle el offset, que en este caso es 50. ¿Se entendió? Esto se usa mucho cuando yo tengo que trabajar porque yo digo, bueno, el contenido de registro en el que yo estoy trabajando y 8 posiciones de memoria después tengo otro registro del que quiero trabajar, entonces pongo BX más 8. Entonces me va tomando BX y BX más 8, sumo 1 en X, y después me toma BX más 9 y así sucesivamente. Más 1 más, digo que es 9. Entonces, de esta forma, yo tengo la posibilidad de tener varios modos de direccionamiento que me permiten encontrar los datos. ¿Ok? Modo base más índice. El dato está referenciado ahora por el contenido de un registro base, a que se le suma el contenido de otro registro, ¿sí? Que es desplazamiento y offset, pero ese desplazamiento ahora, en lugar de estar en un valor que yo le puse, es en un registro. En este caso es mov AX, BX más SI. ¿Se acuerda que había una serie de registros que eran registros índices? Entonces yo voy a tener que mirar el contenido del valor de BX, el contenido del valor de SI, sumarlos y esa posición de memoria ir a buscar el dato. ¿Ok? ¿Se entendió? Modo relativo a base más índice. El dato entonces ahora está referenciado por el contenido de un registro base, al que se le suma el contenido de un registro índice, más el desplazamiento u offset. Fíjense acá, es mov AX, 40 y entre corchete BX más SI. Ese 40 es el offset y lo que está adentro es BX más SI. Miro el contenido de BX, se lo sumo al contenido de BI, ¿sí? A eso le sumo ese 40 y ahí obtengo la dirección de memoria para ir a buscar el dato. ¿Ok? Aunque ustedes no lo crean, todo esto me da mucha más flexibilidad a la hora de programar. Cuando hagamos un ejemplo se van a dar cuenta. Entonces, vamos a ver acá. El ejemplo, el modo mnemónico para entenderlo, y el modo de direccionamiento, y qué significa. Entonces, mov AXBX
copio el contenido de bx en ax, el modo de direccionamiento es de registro, porque es de un registro a otro. Copio el contenido de bx en el registro x. Mov bx1000, ese se le llama modo de direccionamiento inmediato, porque ese direccionamiento inmediato copia ahora el valor 1000 dentro de bx. ¿Sí? El direccionamiento directo, el 1000 está entre corchetes. Entonces ahora copio el contenido de la posición de memoria 1000 dentro del registro de X. En indirecto por registro se estipula move de X y el registro a X entre corchetes. Copio el contenido de la posición de memoria almacenada en el registro X en el registro de X. Relativo de registro. En este caso yo puse a X, le voy a copiar M más BX más 4. Copio el contenido de la posición de memoria. En este caso, si BX era 1000, 1000 más 4, o sea 1004, ¿sí? Entonces el contenido del registro BX es 1000 y el del offset es 4, ¿sí? Copio el contenido en el último, que es move a X entre corchetes BX más DX, que es base más índice. En ese caso, copio el contenido de la posición de memoria 1004, el contenido del registro BX es 1000 y el contenido del registro de X es 4. Esa es la razón por la cual decimos copia el contenido de la posición de memoria 1004. ¿Ok? La M mayúscula, esa enorme, significa en esta forma de expresarlo, que es la memoria. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Quieren que hagamos un recreo? Hacemos algunos ejemplos y terminamos el Assembly. Nos quedan 5 diapositivas. Si quieren hacemos un recreo de 10 minutos y seguimos. ¿Les parece? Con otro ya. Bien. Entonces, tengo acá unos ejemplos de ensamblador, básicamente para que vean cómo es la estructura de un programa. La estructura de un programa va a tener siempre el título, pero es opcional, sobre todo para que descubran de qué se trata lo que hicieron. Va a tener el nombre de procedimiento externo, inicialmente, si es que hay alguno. Va a tener las secciones directivas stack, data y code que especifican los segmentos de datos donde van a encontrar los datos. Voy a tener el stack, el tamaño de la pila, voy a tener los datos. Voy a decir dónde voy a introducir las variables, si son globales o arreglos. Y específicamente el código. Es decir, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Básicamente el código. ¿Sí? Que es el main prog y main and prog. O sea, esto que está en este rectángulo. También se podrían llegar a programar, si ustedes quieren, otros procedimientos o funciones. ¿Sí? Pero esencialmente lo que nosotros vamos a trabajar en el práctico es esto. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo de una estructura repetitiva for. Yo inicio una variable sum que es igual a 0. Para i igual a 0, y entre que va a estar hasta 10, yo lo que voy a hacer va a ser ir sumando los i y guardar el valor de la suma en la variable sum, que empieza en 0. Entonces, acá dice calcula la suma de un vector de 10 números y pone el total en la variable resultado. La organización la comienza en la 100H. Entonces, todo esto es una declaración, y acá salta a start. ¿Sí? Pero declara los valores de del vector. ¿Sí? Genera una variable resultado, otra variable cuenta, y entonces lee SI, vector 1, XOR, ¿sí? AL, lo que les decía, esta instrucción se usa para poner a 0 el registro AL, mueve 0 al contador CX, y después, ¿cómo hace la suma? ¿Sí? Suma a AL el valor de SI. El valor de SI es VEC1 en el primer paso. ¿Sí? Entonces, en el primer paso va a empezar a leer el vector 1. Entonces el primer número que va a tomar va a ser el 1, en el segundo paso el 2, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Es decir, en cada iteración va a ir tomando los números. ¿Ok?
Después incremento ese i, precisamente para que del vector 1 pase al segundo número. Incremento cx era 0, es decir, que cuento. ¿Sí? Comparo CL, que es el valor bajo del registro CX, con el valor cuenta, que es la cantidad de iteraciones que yo le quiera colocar. Y mientras no sean iguales, salta nuevamente a sum, es decir, que vuelve a hacer este ciclo. ¿Sí? Una vez que cuenta se iguala al contenido del CX, deja de hacer J no es sum para ir a sum, y pasa al registro a la instrucción que sigue, donde el resultado, que era lo que nosotros obteníamos en el acumulador, que es la X, acá dice AL porque es la parte baja del registro X, ¿sí? A low, y ese registro AL lo coloca dentro del valor de resultado, ¿sí? En esa dirección de memoria. Entonces, acá tenemos otro que calcula la suma de 10 números y pone el total en la variable resultado. Tenemos acá, por ejemplo, un ejercicio que también lo tienen en la parte práctica, en donde dice escribir una secuencia de instrucciones que permitan sumar un bloque de memoria que comienza en 0030H hasta 0040H. Es decir, acá tengo las posiciones de memoria. ¿Sí? Yo tengo la posición de memoria que empieza en 0030 y termina en 0040. ¿Sí? Es decir, lo que me pide es sumar todos estos números que están acá. Entonces, esto es lo que yo les decía. ¿Sí? Yo tengo acá la dirección del memoria del programa es 179A. Y cada instrucción va a tener un offset que yo le voy a colocar a cada una de las instrucciones del programa. Este offset es el que me permite encontrar después la dirección física, cuando cargo el programa en la memoria real. Entonces ahora, 0100, 179A se va a repetir, 0100, move BX30. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy cargando dentro del registro BX el valor 30. Después hago SOR AX a X. ¿Qué estoy haciendo ahí? Poniendo a 0 el valor de AX. Y después digo, sume a AL, que es el registro bajo de AX, el contenido de la posición de memoria de BX. Entonces, ¿qué va a sumar primero? AL valía 0. En el primer paso, cuando llega por primera vez, ¿qué va a sumar? El valor 30 que le había cargado. ¿Sí? Entonces, el valor 30, voy y busco el valor 30, en este caso va a ser 0, el contenido, ¿sí? Y me lo coloca dentro de, me lo suma a AL. Incremento BX, ¿qué valor tiene BX ahora? 31, tenía 30, 31. Compara, ¿BX es 41? Mientras no sea 41, me dice jump not equal, salte al 105. Entonces ahora vuelvo a esta posición. Sumo AL con el contenido de 31 ahora, es decir, que ahora voy a contar 1. Es decir, 0 más 1. Ahora, en AL yo tengo el valor 0,1, que es la suma de estos dos. Vuelvo a incrementar BX, BX me queda en 32 ahora. Me lo compara. ¿Es 41? No. Bueno, entonces va a hacer todo eso hasta que BX valga 40. La última vez que sumó fue cuando BX valía 40. Sumó. Incrementé BX, 41. ¿Ahora son iguales? Sí. Ahora sí, son iguales, entonces no toma el 105 y me pasa a la que sigue, que me dice decremente BX. BX valía 41. Si lo decremento me va a quedar en 40. Y después me dice, move entre corchetes BX, X, ¿qué estoy haciendo? Estoy guardando el contenido de AX, que es la suma de estos valores desde 0030 a 0040, ¿sí? En la dirección de memoria a la que apunta BX, que es 40, porque 41 menos 1, 40, en 40. Entonces acá en 40 quedaría el valor de la suma de todos estos números. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que es entonces programar en Assembler? Sí. Después lo que hay que hacer, bueno, es estudiar el set de instrucciones, estudiar el modo de direccionamiento, y a partir de ahí es donde yo ya empiezo a trabajar con estos modos de direccionamiento. Entonces esto es lo que yo cargaría. Cuando yo lo cargue a eso y cuando la máquina se empiece a ejecutar, ahora me va a empezar a tomar estos valores, pero cuando yo al assembler
me pase al lenguaje de máquina, ¿sí? Fíjense, yo puse move BX0030 y acá me quedó BB3000. Yo puse SOR AX y acá me quedó 31C0. Puse ADD AL y entre corchetes BX y me quedó 0207. Es decir, este es el código máquina, ¿sí?, del mnemónico que nosotros programamos en Assembly. ¿Ok? O sea, cuando yo diga move BX0030, en realidad lo que le llega al procesador es BB3000. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿nosotros qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir que ustedes conozcan estos códigos. O sea, ustedes le vamos a pedir que hagan el programa en esto. Mentira, no lo hacemos nunca más. No, lo que se les pide es solamente hacer este mnemónico de arriba. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, cuando era presencial era lo mismo, solo tenías que escribir el mnemónico. sí, solamente el mnemónico. Siempre, no importa otra cosa. Si ustedes lo que necesitan es entender cómo es la manera de programar. Por eso ahora nosotros tenemos que entrar a dar de entrada-salida. Si quieren, vemos algún programa de la guía del práctico, como para que ustedes entiendan cómo se hace un programa a partir de una especificación. Este es uno de los programas, por ejemplo, ¿sí?, para ver cómo haría yo para programar en ese sentido. Enlazadores y cargadores. El software generalmente consiste de varios módulos que son compilados o ensamblados independientemente y como resultado siempre se obtienen programas objetos que son separados. Todas las direcciones en los programas objetos están referenciadas a una dirección absoluta 0. Los módulos tienen referencias a variables o direcciones simbólicas en otros módulos, o también pueden utilizar funciones provenientes de librerías externas. Estas referencias son resueltas por los enlazadores de todas estas partes que están separadas o linkers, que generan como resultado un módulo objeto único. El resultado del proceso de enlazado es almacenado en una memoria externa no volátil y finalmente debe ser ubicado en memoria principal para la ejecución. Es decir, cuando yo genero el programa y paso del programa fuente al programa objeto, ese programa objeto queda separado en diferentes partes. Esas partes son de las que se aprovecha la técnica que después van a ver en segundo año de segmentación para proteger los datos porque los puede identificar. ¿Sí? Entonces, esa estructura tiene que haber alguien que la junte. Y esos son los enlazadores, el linker, que generan como resultado un módulo objeto único. El resultado del enlazado lo tenemos que guardar en una memoria no volátil, generalmente el disco rígido o en un pendrive, en algo que lo podamos recuperar después. ¿Sí? Ahora, cuando yo lo quiera ejecutar, en realidad lo tengo que volver a cargar en la memoria principal. ¿Sí? Entonces, cargarlo en la memoria principal lo hace un programa que se llama cargador. Muchas veces el mismo programa realiza las dos funciones, de enlazador y cargador, y lleva el sistema, el programa que se ejecute. Entonces, ¿cuál es el camino a que se ejecute un archivo o un programa .exe? Si tengo el programa fuente en ensamblador, ¿sí?, en assembly, yo lo paso por el ensamblador y me queda el archivo objeto. Si yo tengo ese .sm, ¿sí?, que lo paso al assembler, con el .o obtengo un .objeto. ¿Sí? Entonces, todos los fuentes en assembler los paso por el ensamblador y obtengo el archivo objeto. El fuente en assembler tiene la extensión .sm, el objeto tiene normalmente la extensión .o. Eso, ¿sí?, con un enlazador me lo transforma en un archivo ejecutable .exe. ¿Sí? ¿Con qué? Con la librería, los DLL y todo lo que necesita ese archivo que nosotros hicimos en Assembler para que pueda ser un ejecutable. Ahora, ese ejecutable lo voy a cargar en un disco, lo voy a guardar en un disco para que lo pueda recuperar cuando lo necesite. Entonces ese archivo ejecutable lo cargo en memoria principal para que se pueda ejecutar. Esto es base, lo van a ver el año que viene en el sistema operativo,
para que un programa se pueda ejecutar, tiene que estar cargado en la memoria principal y tiene que tener todos los recursos disponibles para ejecutarse. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una muestra de cómo sería un programa, cómo pasa a través del compilador, el ensamblador, el enlazador y el cargador, hasta que el programa llega a RAM para poder ejecutarse. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Dirían que ya pueden, de alguna manera... Tienen razón, no estaba grabado. Perdón. Bien. Entonces, vamos a pasar esto. El objetivo de la creación del VAS fue el desarrollo de una sola interfaz que pudiera conectar un montón de dispositivos, como les decía, evitando el uso de distintos conectores e incrementar el ancho de banda de los dispositivos. A medida que yo vaya mejorando el ancho de banda de ese VAS, voy a ir mejorando la conexión. Y la idea es no tener tantos tipos distintos de conectores externos a la máquina. Fíjense, tienen conectores. Antes venía un conector para el teclado, un conector para la impresora, un conector para el monitor. Uno va sumando conectores y son todos conectores distintos. ¿Sí? Entonces, la idea es tener lo más limpio posible y la menor cantidad posible de tipos de dispositivos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el USB me permite de 1,5 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo. ¿Sí? Porque tengo dispositivos de baja velocidad, como el teclado y el ratón, tengo dispositivos de velocidad media, se podría llamar, que son los dispositivos como el joystick o algunas tablets. Tengo dispositivos que son de más alta velocidad, como las impresoras, los discos externos, los lectores de discos o las cámaras. Y después tengo de súper alta velocidad, como por ejemplo ya los discos de estado sólido y los monitores, ¿sí? Con HDMI. Bien, entonces acá lo que tenemos es una tablita, donde si no la saben de memoria están en el horno. Mentira, esto es simplemente para que lo tengan como referencia. Desde el USB 1.1, que era de 12 megabits por segundo, hasta el USB 3.2, que es 20 gigabits por segundo. ¿Sí? ¿Cuál es la energía máxima que pueden recibir? Fíjense que partimos con 2,5 volts y 500 miliamperes en el año 98, y actualmente se trabaja con 20 volts y 5 amperes, ¿sí? Con el 3.1 y 3.2, que son los tipos C, en ambos extremos, que son reversibles. ¿Sí? Entonces es importante tener presente que fíjense, todo esto son diferentes maneras de contactar dispositivos USB. Entonces, eso me define a mí que tenía demasiados contactos. Yo, por ejemplo, tengo un disco externo que tiene este conector. El USB es este micro B. Pero está el USB 3B, o está el USB 3A. ¿Se entiende que era demasiado poner demasiados conectores? Entonces la idea es siempre tender a tener un único conector que tenga la mayor velocidad posible. Y se está tendiendo cada vez más al tipo C. Tanto así que ya inclusive hasta Apple cambió sus máquinas para que trabajen con el tipo C. Creo que cambió hasta el celular inclusive. Bueno, y acá tengo una topología siempre de manera jerárquica, ¿sí? De cómo yo voy a trabajar conectando lo que está más cerca del hardware, lo más veloz, y lo más lejos del hardware, lo menos veloz. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Dentro de la arquitectura USB, lo que yo tengo es un host y un dispositivo para esta conexión de esta topología. Sí, voy a trabajar, lo van a ver con mucha más profundidad cuando estén conmigo en segundo año del sistema operativo. Vamos a trabajar los modos cliente-servidor. Entonces tenemos un cliente o un software de aplicación en el host, y en el dispositivo tengo la función. Entonces los drivers y los controladores del host del USB lo tengo en el host, mientras que en el dispositivo tengo solamente el dispositivo lógico, y el controlador de host USB lo tengo en el host, mientras que lo que tengo en el dispositivo es solamente la interfaz con el VAS. ¿Sí?
Entonces, la conexión física es el controlador de host con la interfaz con el bus, y la otra es una conexión lógica porque es lo que va a realizar dentro de esa arquitectura. Entrada-salida. Dispositivo de entrada-salida. Miro el reloj, cada vez pasa más rápido. Bueno, dispositivos, teclado, mouse, entrada de sonido, salida de voz, salida de sonido, impresora láser, monitor gráfico, LAN, WLAN, disco óptico, memoria flash, disco magnético. Ahí tenemos dentro del dispositivo de entrada-salida cuál es la función, si es de entrada, si es de salida, si es de entrada-salida. ¿Sí? Tenemos a la derecha quién es el interlocutor, si es el humano, si es la máquina. ¿Sí? Y a la derecha tenemos el ancho de banda, es decir, la cantidad de bits por segundo que transmite cada uno de estos de manera genérica. ¿Sí? Promedios. ¿Ok? Entonces fíjense sobre todo en el ancho de banda que tiene el disco óptico, ¿sí? Que de 5 a 120 megas, la memoria flash de 32 a 200 megas, y el disco magnético de 800 megas a 3 gigas. ¿Sí? El ancho de banda es lo que yo puedo grabar. ¿Ok? ¿Qué características tienen entonces todas las entradas-salidas en general? Todas las entradas-salidas, vamos a ver qué tienen. Por un lado, distintos tipos de bases de comunicación. Tengo transmisión serie, 1 bit por vez, transmisión paralela, 4, 8, 16, 32, 64 bits por vez, lo que sea en función del tamaño de palabras del microprocesador, y que siempre va a ser necesario una conversión de serie paralelo o paralelo serie. ¿Sí? Desde el punto de vista de la velocidad de transmisión, el ancho de banda, tanto la CPU y la memoria trabajan a velocidades muy superiores, pero muy superiores, a los dispositivos de entrada-salida. Tanto así que para corregir esto, se produjo una técnica que está en los sistemas operativos, lo van a ver el año que viene también con más profundidad, que es la técnica de la multiprogramación, que me permite que cuando un programa se está ejecutando y le falta algo, no está en la memoria caché, ni en la memoria principal, lo tiene que ir a buscar al disco. Entonces, eso que tiene que ir a buscar al disco, imagínense el tiempo que tarda, lo vimos nosotros, el tiempo de latencia, ¿se acuerdan que habíamos hablado? El tiempo de giro rotacional, el tiempo de búsqueda, ¿se acuerdan? Que tardaba para buscar los datos, y que lo llevaba del orden de los milisegundos, cuando nosotros estábamos hablando en el orden de los nanosegundos, ¿se acuerdan? En las memorias caché. Entonces imagínense, ¿qué hace el sistema operativo? Saca ese proceso temporalmente de trabajo y le asigna a otro proceso que tenga todos los recursos el tiempo del procesado. Entonces de esa manera baja un poco el tema de la ineficiencia que habría de utilizar elementos de dispositivos de entrada-salida en algún programa que se esté ejecutando. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Distintos bases, importantísimo. Distintas velocidades de transmisión, importantísimo. Desde el punto de vista de la señalización y control, las operaciones de entrada-salida son asíncronas con la CPU. Entonces, ¿por qué son asíncronas? Por esto que les comentaba recién. Cuando un programa va a buscar un dato en el disco, va a perder mucho tiempo para buscar ese dato. Entonces, lo que se hace es, se saca ese proceso, no se está ejecutando más, se lo bloquea temporalmente, y se le envía una señal al disco de que tengo que traer los datos. Cuando el disco termina de enviar los datos, y los datos ya están cargados en la memoria principal, ahora cuando están cargados en la memoria principal, hay un señalamiento también del disco a la CPU que le dice ya está listo con todos los recursos otra vez el proceso anterior. Pero esa señal es asíncrona, no es síncrona con la ejecución del programa, porque el programa está detenido temporalmente. ¿Sí? Se necesita un intercambio de señales de control entre la CPU y el dispositivo, siempre. Cuando yo tenga que acceder a un disco, cuando tenga que acceder a cualquier otro dispositivo externo, o inclusive cuando es un dispositivo de entrada, yo necesito alguna interrupción o algo que me diga que estoy ingresando datos. Por ejemplo, una de las interrupciones más comunes, ustedes la conocen en Windows, ¿cuál sería? ¿Cómo abren la sesión en Windows? ¿Con qué Con combinación de usuario, teclas? con la contraseña, tengo que tipear el usuario y la contraseña, tengo que elegir el usuario y la contraseña. Claro, pero para llegar a que les aparezca la contraseña, ¿qué teclas usan? Control Alt Super, nos pone aquí un compañero.
Eso era la respuesta. Es decir, ese es un ejemplo de una interrupción del teclado que me permite pasar de un proceso a otro. En Linux, el año que viene cuando trabaje, si alguno trabaja en Linux, se va a acordar del control C y el control D, que también me permiten detener proceso, además de algunas otras señales que les podemos mandar. Entonces, siempre es importante tener presente que vamos a necesitar un intercambio de señales de control entre la CPU y el dispositivo. Y también son necesarios buffers para el almacenamiento temporal de datos en la transmisión CPU y el dispositivo. Lo vimos. Es más, vimos que hay un buffer L1, una caché L1, una caché L2, una caché L3 y una caché hasta L4 ahora. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque la velocidad de la memoria principal es más lenta que las memorias internas del microprocesador. Imagínense cuánto más lento es un elemento de entrada-salida. Entonces, por eso se necesitan buffers y se trae mucha más información, ya lo habíamos dicho, cada vez que cargamos información del disco, para que no haya necesidad de ir a buscar el disco nuevamente más información. ¿Sí? Y por último, fundamentalmente en todas las comunicaciones, siempre vamos a necesitar tener un control de errores. ¿Ok? En base a los resultados de eso, a la razón de cada error, son las cosas que se van a hacer, ya sea a través del sistema operativo, a través de las aplicaciones o a través de las interrupciones de hardware o software, que va a permitir la ejecución de un determinado programa. Entonces, esto es todo un tema de una materia el año que viene, ¿sí? Donde el sistema operativo, van a ver que tiene dos acepciones. El sistema operativo tiene la acepción 1, que es un traductor, entre comillas, del lenguaje assembler, o lenguaje de máquina a un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Entonces traduce eso, y por el otro lado es quien le presenta una interfaz bonita, amigable, sencilla de utilizar al usuario, ¿sí? Entonces, para abajo administra, hace de traductor, y para arriba le muestra una interfaz bonita al usuario, y la segunda función es un administrador de recursos. Y dentro de los recursos que va a administrar van a ser recursos de hardware y de software, ¿sí? Entonces, las aplicaciones se van a comunicar con el hardware siempre a través del sistema operativo. Entonces, con esta jerarquía, nosotros vamos a tener las aplicaciones al lenguaje de alto nivel, y voy a tener el sistema operativo soportando todas las aplicaciones para comunicarlo a través de los drivers con los elementos de entrada-salida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el tema de su sistema de entrada-salida? Se llaman módulos de entrada-salida, adaptadores de entrada-salida o controladores de entrada-salida. ¿Por qué? Porque esta interfase de entrada-salida tiene que ser para la CPU uniforme. Después el fabricante se tiene que encargar de que los dispositivos externos que ellos crean, a través del bus de entrada-salida, se comunique con esa interfase de entrada-salida que tienen todas las computadoras. Entonces, ¿cómo se va a comunicar la interfase de entrada-salida? Como siempre vimos, bus de direcciones, bus de datos y bus de control, pero ahora esa interfase de entrada-salida es estándar, y por esa estandarización que tiene la interfase, los fabricantes de los dispositivos se tienen que encargar de tener ese controlador para adaptar su dispositivo a la interfase de entrada-salida. ¿Se entiende? Eso es lo que ustedes llaman, no tengo el driver de tal elemento, no tengo el driver de la impresora. Por defecto el sistema operativo va a traer drivers, pero va a hacer funciones básicas, mientras que el driver propio de la impresora le va a permitir hacer todas las funciones que ustedes compren, entre comillas, de la impresora. Esa es la razón por la cual entonces nosotros necesitamos, los fabricantes necesitan, no nosotros, los fabricantes necesitan que sus dispositivos estén conectados con esas interfaces, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones básicas que tiene que hacer? Una, direccionamiento. Tenemos que seleccionar el dispositivo con el que realiza la operación de entrada-salida entre todos los dispositivos presentes. Segundo, transferencia. Su sistema de entrada-salida debe ser capaz de realizar las transferencias de información de y hacia los dispositivos periféricos involucrados. Y sincronización. Permitir que la CPU y la memoria, dispositivos con alta tasa de transferencia de información, puedan sincronizar los envíos con los periféricos, que son dispositivos con baja velocidad de transferencia. ¿Sí? ¿Cómo es el direccionamiento? Y bueno, esto lo vamos a ver también
con mucho más precisión el año que viene en sistemas operativos, que es la entrada-salida mapeada en memoria, ¿sí? En donde el procesador no distingue entre direcciones de memorias y puertos. Esa entrada-salida mapeada en memoria, todo es lo mismo. Una línea, para el microprocesador es toda una sola línea de espacio de direcciones. Entonces, en los espacios de direcciones puedo tener una posición de memoria de la memoria, o puedo tener un puerto de entrada-salida. O sea, un registro, un puerto de entrada de entrada-salida, ¿sí? Yo tengo, para el microprocesador tengo un espacio de memoria que es el máximo posible que puedo direccionar en función de las líneas que tiene el bus de direcciones. Eso me determina 2 a la n menos 1, que n es el número de cables que tiene, ¿sí? Esas son la cantidad de posiciones de memoria que va a tener, que va a poder direccionar 2 a la n, ¿sí? Entonces, ese 2 a la n que puede direccionar es toda una dirección de memoria. Entonces, dentro de esas direcciones de memoria va a entrar el video, va a entrar el teclado, va a entrar el mouse, va a entrar todo, ¿sí? Entonces, para eso el set de instrucciones del procesador tiene instrucciones especiales de entrada-salida que, al ser decodificadas, generan señales de control distintas de las de memoria, ¿sí? Entonces, en base a eso, en la entrada-salida mapeada en entrada-salida, ¿sí? Yo ahora necesito que el procesador tenga la capacidad de seleccionar los periféricos. En la anterior era mapeada en memoria. En esta está mapeada dentro de la entrada-salida, ¿sí? También a esto lo vamos a ver con más profundidad, simplemente para que ustedes sepan que hay esto. Lo vamos a ver con profundidad el año que viene en sistema operativo, ¿sí? Porque al ser decodificada generan señales de control que son distintas a las señales de control que genera cuando nosotros apuntamos a memorias, ¿sí? Entonces, el bus de direcciones va a apuntar al espacio de direcciones de memoria con ciertos controles, y va a apuntar a otras direcciones de memoria específicas que son los puertos de entrada-salida, ¿sí? Entonces, dentro de la entrada-salida en memoria, el buffer de video me va a decir a mí, ¿sí? Precisamente que estas posiciones de memoria corresponden al buffer de memoria, ¿ok? Nos queda un montón, bueno, pero vamos a tratar de terminar, aunque sean 5 diapositivas, 5 diapositivas más pueden pasar, podemos llegar, Sí, profe, ya que estamos. ya que estamos. Bueno, el ya que estamos es lo peor que hay cuando vienen los albañiles a la casa. Pues ya que está, y después un presupuesto de 20.000 pesos termina siendo de 5 millones. Bueno, vamos acá. Sincronismo de la entrada-salida. Habíamos hablado de que había transferencias síncronas y transferencias asíncronas. Las operaciones se sincronizan en los instantes de tiempo establecidos por un reloj común. Eso lo hacen con el bus de sistema frontside bus, ¿sí? Que es el bus entre la CPU y la memoria dinámica. ¿Por qué? Porque el frontside bus, ese frontside bus, ¿qué tenía? Memorias estáticas de un lado, y del otro lado, memorias dinámicas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cosas que tienen que interactuar en las transferencias síncronas? El ciclo del reloj va a dar primero la dirección. Esa dirección, una vez que, como veíamos, iba a buscar los datos, después me da los datos, y una vez que tengo los datos, voy a poder leer o escribir, según la línea de lectura-escritura. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto eso cuando vimos memoria? Esas son transferencias que se hacen de manera síncrona. En las transferencias que son asíncronas, es decir, fuera de línea, no existe un reloj común. Cada dispositivo externo tiene su propio reloj que fija la velocidad de las operaciones de sí mismo. La sincronización se realiza por señal o pulso de control, ya sea por un pulso de habilitación o strobe, o por reconocimiento mutuo cuando hay un handshaking, es decir, cuando hay una comunicación entre el emisor y el receptor. ¿Ok? Por ejemplo, antiguamente las impresoras eran un mecanismo que recibía información y la imprimía. Hoy ya son microprocesadas, pueden hacer un montón de cosas, son compiladoras, es decir, que hacen un montón de cosas a la vez. Entonces, esa transferencia es una transferencia normalmente asíncrona con el proyecto.
¿Por qué? Porque el sistema operativo, después van a ver que utiliza una técnica que se llama SPOOL, que quiere decir Simultaneous Peripheral Operation Online, es decir, que quiere decir que hay periféricos simultáneos operando en línea, que le permite hacer una cola, que es la cola de impresión, después lo van a ver a eso. Entonces, la impresora le envía el OK de que recibió la información, no de que la imprimió. Después imprime. Pero desde el punto de vista de la lógica, le envía la información, la guarda en la cola, y en la cola de impresión le da el señal que recibido. Listo. Como es una operación de salida, y una operación de salida que no necesita responder nada al procesador, solamente imprimir la hoja, ¿sí? Entonces, con esa sincronización se hace de ese modo, pero termina siendo la operación asíncrona, porque si yo envío ahora a una máquina que tiene una cola de impresión muy cargada una impresión, tengo que esperar que pasen los archivos anteriores. ¿Se entiende? Cuando uno tiene una sola impresora no se nota tanto, pero cuando trabaja en empresas donde la impresora es común para una oficina entera donde hay 20 personas, y a veces los trabajos se van dilatando un poquito, y hay un delay desde que uno lo envía hasta que la impresión sale, ¿sí? ¿Qué es strobe? Utiliza una sola línea de control, es unidireccional, puede ser generado por el dispositivo fuente o por el destino de la transferencia, ¿sí? Entonces yo mando datos, mando strobe, se acabó. Yo envié el dato, ¿sí? Mientras que tengo la posibilidad de que sea fuente-destino, ¿sí? Yo mando los datos desde la fuente y mando el strobe. Una vez que terminó el strobe, dejo de enviar datos de la fuente al destino, ¿sí? Es unidireccional. Y en este sentido, al ser unidireccional, yo no sé si se envió o no se envió el mensaje. Por ejemplo, ¿sí? Porque no tengo... Ahora, si el strobe está colocado correctamente, el resultado va a llegar. Si el strobe no está dentro del ciclo, ¿sí? Fíjense que el strobe tiene que estar dentro de todo el ciclo del dato. Si el strobe está corrido, es decir, tomo parte de datos anteriores y parte de datos nuevos, el resultado va a ser incorrecto, ¿sí? Handshaking, reconocimiento mutuo. Va a tener lo mismo que el anterior, solo que le va a agregar una línea de algo que se le llama acknowledge. ¿Qué es? Es la respuesta del receptor diciéndole, ahora sí, que es lo que yo le decía del impresor. Entonces ahora, utiliza dos líneas de control, una para datos y dos líneas de control. Puede ser iniciado por el dispositivo fuente o por el dispositivo de destino de la transferencia, no importa, ¿sí? Pero ahora, yo voy a tener que vienen los datos y viene el strobe. Cuando el strobe vino completamente bien con los datos, se envía el acknowledge. De manera tal de decirle datos recibidos. Entonces, el strobe es datos enviados, pero no sé si llega bien o mal. El acknowledge me dice cuáles son los datos recibidos. Inclusive, en los protocolos que son superiores, lo que tengo es la posibilidad de, en ese acknowledge, también, inclusive, tengo la posibilidad yo de que la información la pueda de alguna manera encriptar, y con esa encriptación, tanto en el inicio, en el strobe o en el acknowledge, yo en la encriptación la recibo en el destino, y el destino me envía un acknowledge que también tiene otra encriptación en el fuente. Y eso se usa mucho para evitar que se haya pérdida de información, o que la puedan robar, o que la puedan interceptar, y que alguien pueda acceder de manera incorrecta a la información. ¿Sí? Entonces, en un handshake, que es reconocimiento mutuo, cuando es generado por el dispositivo de destino de la transferencia, ¿sí? Yo voy a tener una señal del listo para recibir, y cuando me manden listo para recibir, yo envío la señal de strobe. ¿Ok? Entrada, salida, control de las transferencias. Hay tres métodos de control de la transferencia. Entrada, salida por pooling o entrada, salida programada, por interrupción o por acceso directo a memoria. Yo creo que lo ideal sería que lo dejemos acá,
porque si no se va a hacer muy largo, vienen los puertos, vienen las interrupciones. Lo dejamos acá y la clase que viene, porque es mucho y no vamos a poder parar, en todo caso. Lo dejamos acá. ¿Ok? En los métodos de control de la transferencia. La clase que viene comenzamos acá en método de control de la transferencia. Y bueno, lo que nos queda por ver, lo vamos a ver en la primera parte de del próximo jueves, que va a ser esto. ¿Sí? Cómo es el handshaking, qué son las interrupciones. Y después, bueno, rápidamente se muestra cómo es el teclado, cómo es el conector del teclado, ¿sí? Cómo es la interrupción, 16H de la BIOS, cómo es el acceso directo a memoria, que es el segundo, ¿sí? Cómo es el proceso de acceso directo a memoria. Y después, bueno, ya vienen específicamente los discos duros, ¿sí? Las impresoras de matriz y de línea de láser, inyección de tinta y láser, como el principio de funcionamiento, el sistema de video, cómo trabaja el sistema de video en general, cómo está hecho el tema de las placas, por eso acá está el Graphic Processing Unit, ¿sí? La GPU. Después, para qué es necesario el buffer o memoria de video, cómo es la entrada-salida mapeada en memoria, el modo texto, el modo gráfico, la escala de los grises, el color, la memoria del color. Después hablamos rápidamente que sepan nomás que cómo funcionaba un tubo de rayos catódicos, cómo se hacía la barrida, cómo era el color y cómo es el color en un LCD. ¿Sí? Después, bueno, tienen ahí cómo funciona, cómo es la VGA, cómo es el HDMI, y con eso terminamos. O sea, yo creo que en una hora de la clase que viene, de las 4 horas que tenemos, en una hora terminamos lo que nos falta, ¿sí? Y tienen absolutamente toda la información, habiendo llegado al último día, para que tengamos posibilidad la semana que viene de hacer el simulacro del parcial. ¿Ok? Sí. Total. Sí, sí, falta muchísimo, Aldana, por eso es que es bastante complicado. Pero bueno, se aprendió hoy, entonces, ¿entendieron lo que era Assembler? Vamos a